Este sentimiento que llevo en el corazón es un amor verdadero y es por vos. A vos sos mi pasión. ¿Cómo nació la Ultrasur? Cuando integrábamos la Fuerza Crema junto con un grupo de compañeros, sentíamos que el equipo, por ser el más grande del país, necesitaba algo más que solo venir y gritar goles. Y entonces nos dimos a la tarea de un día, cuando hubieron quiebres en la porra oficial, de trasladarnos a la General Sur. Nuestro primer partido fue contra Talijuca y increíblemente fuimos recibidos de manera extraordinaria por gente de la misma ubicación, y en la cual sentimos de que ahí era donde estábamos en nuestro lugar. A partir de ese entonces, de 1997, al día de hoy, se sigue manteniendo el espíritu, la alegría, el carnaval, el sentimiento de todo lo que necesita el Albo. Nuestros inicios siempre los integrábamos con niños, jóvenes, señoras, señoritas, porque siempre creíamos de que envolver a toda la juventud era algo indispensable a toda la familia. Y también nos dimos cuenta que al momento de que los niños estuvieran alentando y cantando con los más grandes, esa iba a ser su forma de ser. Hay muchas personas que integran actualmente la Ultrasur que vinieron de pequeños, de niños. Y siempre supimos que íbamos a trascender como lo ha sido. Poder recordar a Ultrasur, para mí en lo personal, es una alegría inmensa, es un orgullo que me llena totalmente el corazón, porque ver crecer desde el inicio de cero, cuando no teníamos ni idea de qué era una barra, pero empezamos a investigar, empezamos a buscar, empezamos a hacer amistades, empezamos a tratar de llevar la información que recolectábamos a la grada. Fue sumamente especial. Y a partir de ese momento nos juramos que el Albo nunca iba a jugar solo. Sabíamos que merecía algo más. Sabíamos que no podíamos ser solo gritagoles, como ha sido la gran mayoría de equipos a lo largo de los torneos, campeonatos y décadas. Pero nosotros sabíamos que este equipo merece mucho más. Y eso que todavía no habíamos sido ni campeones, ni campeones, tetracampeones, hasta hexacampeones. Pero sabíamos que este equipo, por el sentimiento que irradia, merecía mucho más. Poder recordar con cuántos empezamos. Era un grupo de amigos que se juntaba para cada partido. Si bien nos iba, llegábamos 13, pero la convicción que teníamos era de que no podíamos dejar de alentar, que no podíamos parar. La primera vez que nosotros alentamos al Albo acá, cantamos 40 minutos de un primer tiempo y otros 20 del segundo tiempo. Paulatinamente fuimos creciendo partido a partido. La gente nos aceptó, la gente se enganchó, la gente nos hizo crecer. Y eso dio pie para que pudiéramos ir creciendo conforme los cantos, que se diera la oportunidad de que de 13 pasáramos a 100, pasáramos a 200, pasáramos a 500 e incluso llegar a los clásicos a tener 4,000 personas. Muchos se reirán, muchos dirán que ahorita que 53, que un montón de cosas. Siempre hemos sido miles. ¿Sí? Y eso le va a doler a un montón de gente. Y fuera de nuestras fronteras. Con respecto al primer trapo de la Ultrasur, tengo que darle gracias a mi madre que siempre me acuchuchó con eso. Me prestó la mesa del comedor. Me recuerdo que le dejé la casa, olía demasiado a tiner, porque yo siempre he tenido que me imagino las imágenes y posteriormente las plasmo. Y en esas vacaciones, antes los torneos eran de vueltas completas. Entonces hubo un espacio de vacaciones, las vacaciones de final de año, y recuerdo que hice la elaboración del primer trapo de Ultrasur en la mesa de mi casa. Y lo peor es que lo hice con pintura de aceite y quedó toda manchada la mesa.
Pero al día de hoy le sigo agradeciendo a mi madre y a mi padre, no solo el haberme inculcado el seguir al albo, sino que la paciencia que me tuvieron con tanta locura. Los primeros cantos tenemos que agradecerle demasiado a Roderico Méndez, nuestro Lico. Él era el encargado de remasterizarlos, convertirlos, al igual que a Boliche, que fueron los que siempre se encargaron de proporcionarnos los cantos. Nosotros solo los repetíamos. Hubo uno que solo tomó vida aquí en el tablón, pero era el anuncio de una marca de refrigeradoras que decía: soy crema, yo daría la vida por ti, más allá de ser campeón, es lo único que tengo, te llevo en el corazón. Pero así como ese fueron haciendo infinidad de cantos. Recuerdo que en nuestro primer viaje con la Ultra habíamos tenido el deseo de salir hacía mucho tiempo, porque sabíamos que al albo no lo podíamos dejar sin acompañamiento, no podía sentirse solo. No recuerdo que fue al Estadio Pensativo, donde jugó contra el Cisne de Chimaltenango. Llevamos un bus, pero ese bus iba llenísimo y alentamos todo el partido. Ya era concepto, ya era obligación que todo miembro de la Ultrasur tenía que saberse los cantos y de buena manera hacerle entender que si no quería estar con la barra, había demasiado espacio en el estadio para que pudiera seguir cantando. ¿Cómo nos organizábamos? Pues en ese tiempo no existía WhatsApp, no existían las redes. Básicamente los del núcleo, que éramos los 13, teníamos teléfono y sabíamos que cada domingo, porque se jugaba cada domingo, o a veces cuando era Copa Centroamericana se jugaba los miércoles, sabíamos que teníamos que llegar sí o sí al estadio. Entonces muchas veces se organizaron viajes, a lo cual a veces hicieron falta transportes y dejamos a muchas personas, pero siempre se dio la oportunidad de que el albo estuviera acompañado. El núcleo de la barra, recuerdo yo, estaba integrado por Alfalfa, por Tomate, por Freddy Navichok, por Spike, Fernando Monterroso, Cristian Monterroso, Ahmed Monterroso, Héctor y Alberto Cardona. Y se me escapan las palabras para indicar muchos más, así como su servidor también. Recuerdo que eran los que nos poníamos de acuerdo para hacer las cosas. Recuerdo también de que con Maino Monterroso, él me hacía favor de pasar a traer antes de cada partido a las imprentas a recoger rollos, porque tirábamos demasiados rollos. Él y sus hermanos pasaban a recoger y llegaban con el cargamento de rollos al estadio, y después solo procedíamos a repartirlos. Cuando en la semana pues ya habíamos picado papel. A Balú también, recuerdo que Balú era uno de los que nos prestaba su casa para poder picar periódico, y ya cuando veníamos al estadio veníamos cargados. En ese tiempo pues no había tanto inconveniente para poderlo ingresar, pero sí, una gran época, gracias a Dios la vivimos. Siempre la barra tuvo el concepto de tener ese aguante, de no parar, de hacerle sentir a los jugadores que así como nosotros la sufríamos en el tablón, que ellos entregaran la vida en el campo, que nosotros estábamos dispuestos a perder hasta la voz acá en el tablón por tal de que el equipo se sintiera respaldado. Siempre creímos, yo en lo personal, creí que el equipo merecía más. Y uno de mis ejemplos era la barra de la 12 de Boca. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que la 12 ponga a saltar a medio mundo y nosotros no lo hagamos aquí en Guatemala? Entonces poco a poco lo fuimos adaptando, poco a poco lo fuimos hablando con el núcleo, lo llevamos a cabo, y pues gracias a Dios se nos dio de que ya sea algo constante, que sea algo que se marque en cada partido. Y fruto de ello es que tenemos amistades con gente de la 12 de Boca, de la Universidad de Chile. También en Centroamérica las tenemos con la Ultra Morada, con la Ultra Fiel, que son las barras de más aguante que tiene Centroamérica. Recordar nuestro primer viaje internacional es remontarnos a finales del 99, a una cuadrangular que jugó el Albo allá.
y viajamos a Honduras, directamente a Tegucigalpa. Fue una odisea total el poder llegar allá. Y nos fuimos por el lado de Chiquimula. Llegamos a San Pedro Sula, pero resultó que era en Tegucigalpa, y después nos fuimos a Tegucigalpa, llegando aproximadamente como media hora antes de que empezara el partido. Era divertido porque en un estadio completamente lleno. El Albo había jugado 2 partidos y en los cuales pues no le había ido bien. Y entonces nos juntamos para hablar precisamente de qué solución podíamos tener si viajábamos o no. Llegamos a la conclusión de que sí era necesario que viajáramos, que no podíamos dejar pese a los resultados solo al Albo. Y el día viernes nos decidimos ir a buscar con qué podíamos contar. Buscamos un bus, gracias a Dios lo pudimos conseguir, pero el viaje fue toda una odisea. Los chicos se fueron cantando, los chicos se fueron aprendiendo de canciones, los chicos fueron haciendo relajo en todo el camino. Llegamos a la frontera y no nos dejaron pasar. Entonces, y posteriormente nos fuimos a jugar billar. Regresamos como a la 1 o 2 de la mañana a medio poder dormir un poquito, y al día siguiente pues ya poder pasar la frontera tipo 7 de la mañana. Posteriormente el camino nos llevó aproximadamente 9 horas. Lo bonito de todo esto es que la comida la compartíamos entre todos. Éramos 18 personas, pero una tortilla con pollo alcanzaba para 5, para 8 personas, aunque fuese solo una mordida. Entonces siempre fue así. Y es sumamente especial porque no necesitamos mucho para poder llegar. Eso sí, llegamos. Cuando llegamos, ves a un estadio Tiburcio Carías Andino hasta la mecha. Y tuvimos que pasar delante de la barra local con nuestras cosas al final de donde se encontraba un pedacito, y para poder poner nuestras cosas, para poder alentar. Pero ese estadio estaba a reventar. Entonces, pudimos compartir con mucha gente. Al llegar nosotros al Tiburcio Carías Andinos, nos llamó la atención que la barra local era inmensa, ocupaba todo lo que era, nosotros le decimos preferencia, pero ellos allá le tienen otro nombre. Y cuando nosotros llegamos al lugar donde nos íbamos a colocar detrás de la portería norte, se acercó un grupo de ellos. Y recuerdo yo que habíamos olvidado unos mantos y yo regresé a traerlos. Y cuando vengo de regreso, veo que todo el grupo de Ultrafiel, en ese momento no sabíamos que se llamaba Ultrafiel, se acercaron a platicar con los compañeros. Y yo le pregunto a Lico, mira, ¿qué pasó? Y él me dice, no, acá socializando. Y empezamos a ver y a presentarnos con la gente que llegó. Y resultó que era de la barra local. Nunca pensé que estas personas fueran ser tan especiales en mi vida, que me quedo sin palabras para poderlo decir, pero ellos lo saben y saben muy bien todo lo que ha significado el hecho de ser Ultrasur y Ultrafiel, una hermandad que va para la eternidad. En ese momento se presentaron, intercambiamos lo que eran pulseras, intercambiamos camisetas y respetaron el hecho de que nosotros alentáramos a nuestro club con nuestros cantos, con nuestra forma de ser, y ellos en algunos casos nos hicieron el aguante, estuvieron con nosotros siempre, y eso nunca lo voy a olvidar, porque ellos estuvieron ahí, quedó esa enseñanza, quedó esa amistad, quedó esa semillita que con el tiempo iba a germinar. Posteriormente yo tuve la oportunidad de viajar muchas veces a alentar al León. Tuve la oportunidad de conocer más de cerca a esa gran familia, mi familia de la Ultrafiel, y nunca me voy a arrepentir de ese viaje. Siempre serán mis hermanos. Siempre, yo en lo personal nunca he creído en relación a poder tener amistad con los jugadores o poder... Yo he admirado al club, a la institución como tal. Mi papá me enseñó de muy pequeño que siempre jugadores van, jugadores vienen, hoy los ves con una camiseta, mañana la ves con la tuya. Entonces yo nunca he sido de la gente que va y pide un autógrafo o que pide una foto. Yo en lo personal no me ha llamado nunca la atención. No sé si me he perdido de algo, pero las personas cambian.
Y contratiempos en el estadio tuvimos muchos, porque la que era dirigencia en su momento muchas veces nos pedía cosas a cambio y nosotros no accedíamos, nunca recibimos nada a cambio. No pedimos ni entrada, no pedimos dinero, no pedimos nada para que no nos pudieran manejar, para que no pudieran hacer con nosotros lo que quisiéramos. Muchas veces ese fue el roce que tuvimos, que como no podíamos dejarnos, ellos no podían manejarnos, entonces cada cosa que nosotros hacíamos, pues siempre no les parecía, ¿verdad? Contratiempos tuvimos, muchas veces el equipo no daba la talla, muchas veces los jugadores no rendían, nosotros reclamábamos y muchas veces por eso no nos fue bien, pero seguimos vigentes. Con relación al bombo gigante, al primer bombo gigante que tuvo la gloriosa Ultrasur, se dio gracias a las amistades que teníamos. Un día nos recibimos una llamada de Barney de San Pedro, mi hermano Barney, en la cual nos indicaba que había un bombo disponible en Chile, que era para los cruzados, pero que no pudieron cancelar. Y entonces el bombo quedó ahí. En ese tiempo se daba la rivalidad de que las barras iban teniendo, sus bombos iban creciendo en tamaño. Recuerdo que en Centroamérica había una barra, creo que era la morada, la que tenía de 42 pulgadas. Y pues ese que nos habían avisado era de 46 pulgadas. Entonces hicimos el esfuerzo con Alfalfa de ir a Chile, junto con Cabezón Betos, que era el encargado de los de abajo. Y él nos hizo el favor de recibirnos, estuvimos allá, fuimos a alentar a la Universidad de Chile, compartimos con los de abajo y él nos estuvo llevando por todo Santiago a recorrer y al final nos llevó al taller de donde había salido el bombo, de donde habían elaborado el bombo. Recuerdo que con Alfalfa atravesamos toda Avenida O'Higgins o Boulevard O'Higgins cargando el bendito bombo en los semáforos. Y aquel me decía, bueno, nos aparecen hoy los de Colo Colo. Y pues no, la gente, claro, se nos quedaba viendo y así como que, ¿y esos para dónde lo llevan? ¿O qué hacen con este bombo? Y pues lo logramos adquirir, lo tuvimos, pero tuvimos un contratiempo en el aeropuerto. El avión no estaba capacitado para este tipo de tamaño de bombo porque era demasiado grande. Entonces tuvimos que irlo a entregar a DHL, no nos lo pudimos traer y posteriormente viajamos de regreso a Guatemala y ya hicimos todos los trámites para sacarlo de DHL en el aeropuerto, poder colocarlo en el avión de DHL y que viniera a Guatemala. Fue gracias a la gente que nos echó la mano para que un día pudiéramos estrenarlo precisamente en esta ubicación y que pues la barra de comunicaciones tuviera el bombo más grande de Centroamérica. ¿Por qué el nombre de Ultrasur? Muchos éramos aficionados sentíamos afición por el Real Madrid y en ese momento ellos tenían una barra que se llamaba Ultrasur porque se ubicaba en la parte sur del estadio de Santiago Bernabéu. Nos gustaba su forma de alentar, nos gustaba su metodología, todo cuanto utilizaban y sentimos que nos podíamos identificar casi de la misma manera, solo que nosotros cambiándole por Ultrasur. Ellos eran Ultras Sur. Entonces, de ahí prácticamente salió el nombre. Aparte de que teníamos un amigo que era de español, que él era remadridista y nos apoyó en todo momento, incluso nos dio, porque su papá trabajaba en la Embajada de España, nos donó una bandera de España, la cual siempre colocábamos también a la par de nuestros mantes. La cuna al cajón, este sentimiento es porque soy de esta barra brava, la más grande de Guatemala, la Ultrasur. Integrante desde 1997 de la Ultrasur, uno de los fundadores de la barra, iniciando con Maynor Villanueva, Lico, y mucha gente que estuvo con nosotros desde el 97 y siempre fue alentar al Albo. Pues el aguante sigue hasta el día de hoy, con la gran familia Ultrasur. Han pasado muchas personas, unos están con nosotros y otros están en el cielo, pero esta familia es muy grande y sigue el aguante a comunicaciones. Hemos recorrido mucho y se ha recorrido por años
y la ideología siempre ha sido de alentar a Comunicaciones, sea cual sea el resultado y donde se encuentre. Siempre hemos amado este escudo y lo seguiremos amando. 2003 llegó a ser líder de la Ultrasur. Cuestiones que hubieron movimientos, la Ultrasur fue creciendo, empezando de 10, 15, 50, 100. Se tuvo que llegar a un momento de poner lideratos. Ya estaba Maynor Villanueva, por cuestiones de que él tuvo de trabajo y familiar, se retira. Y en el 2003 fui elegido por varios núcleos que existían ya en su momento de la Ultrasur. Fui elegido en votación y por el cual estuve 10 años al frente de la barra, ahí siempre alentando, teniendo subes y bajas en el sentido de los resultados en el club, pero nunca perdimos el aguante y desde los inicios que hemos tenido, igual manera trayendo ideas como salidas con extinguidores, los humos, los contómetros, papel picado y demás, que la Ultrasur lo vino a implantar. Somos la única barra en Guatemala que hasta el momento existe. Nos hemos caracterizado por eso, hemos recorrido todas las canchas a nivel nacional y las internacionales, somos conocidos a nivel centroamericano también y el área del norte. Hemos crecido tanto que tenemos una peña en Estados Unidos, son varias peñas, y por el cual seguimos siendo la número 1 de Guatemala. 1999 fue donde se comenzó a implementar a finales, 99, principios del 2000, se empezó a implementar la V, ya por cuestiones de problemática con la gente de la Universidad de San Carlos, y en ese tiempo sí fue muy problemático venir al estadio cuando eran partidos con ellos, y por el cual nosotros decidimos, como hubo algo férreo con ellos, empezamos a limitar la U, y por el cual para nosotros en ese tiempo la U no existía, hicimos el cambio de la V, la VUS, y no decíamos dimos la vuelta en U, sino dábamos la vuelta en C cuando andábamos en carro, o sea, ignorando totalmente todo lo que era lo de la U. A partir del 2000 empieza a generarse un par de núcleos. Antes de mi liderato en el 2003, en ese tiempo estaba Lico, estaba Chirmol, Vaca, estaba Pollo, estaba Pablo, y con el tiempo se fue cambiando varios núcleos, hasta el 2003 que yo agarro el liderato, en el cual ya la Ultrasur empezamos a tener la primera línea, segunda línea y tercera línea, donde comandábamos, donde quien llevar el bombo era resguardado, y siempre el bombo salía, que tuvimos una sede allá por el 2003, 2004, 2005, donde guardábamos todos los trapos, extinguidores y mantos, igual paraguas y todo lo que teníamos, la parafernalia de la barra, y en el cual 3 horas antes del partido ya estábamos en la sede y salía toda la logística de la Ultrasur, salía custodiada por 5 carros y 4 motos. Así fue como pues, nació la sede, la ideología, y donde la Ultrasur marcó mucho acá en Guatemala, que no ha sido comparado con ninguna otra. Bueno, las demás porras no han tenido esa ideología a lo que nosotros actualmente es la Ultrasur y lo que hemos dejado como legado. En ese tiempo no existían las redes, como bien lo sabemos, más bien en su momento hasta íbamos ahí a Tikal Futura, es un centro comercial muy conocido acá en Guatemala, donde íbamos a comprar el gráfico, que venía de Argentina, tal vez venía 15 días después de que había salido, pero nosotros nutríamos lo que era la logística, porque siempre pues, sabemos que a nivel mundial, Sudamérica, sea lo que es Argentina y Chile, las barras han sobresalido en eso, y nosotros pues todo lo que veíamos en lo que eran recortes, en lo que era prensa y revistas, de ahí nutríamos, más cuando teníamos cable, mirábamos en ese tiempo Fox, era un canal que acá Guatemala traía partidos de Sudamérica, en el cual nosotros veíamos cantos, y es más, existía un programa que se llamaba El Aguante, que no mucho venía a Guatemala, no eran momentos que alguien lo miraba por cable, ahí sacábamos cantos, o en su momento el Capo Villanueva conseguía lo que eran cassettes que venían de Sudamérica, y por el cual nosotros también por gente de Honduras, de la Ultrafiel, teníamos lo que eran, en ese momento salían los CDs, y entonces teníamos mucha afinidad con la gente de los de abajo.
Nosotros como tal reglamento no había, más sí se estipulaba en el núcleo y lo hacía pasar a la demás gente. Uno de esos fue cambiar indumentaria, porque mucho integrante venía con camisolas de otros equipos de Europa, de Sudamérica, y en años se implementó que solo tenía que ser la de comunicaciones, porque nosotros veníamos a alentar a comunicaciones, por el cual hoy por hoy se pueden dar cuenta en la barra no se mira camisola de un equipo internacional más que la de comunicaciones o afín a Peñas. Historias de la Ultrasur, hemos tenido muchas en contra de directivos, jugadores, cuerpos técnicos, porque siempre queremos ver bien el club, siempre hemos querido que el club nos dé tantas alegrías. Y sí, hemos tenido muchas protestas, hemos estado vetados varias veces en varios tiempos. En su momento con Roberto Arzú, no le gustaba que se le reclamara y nosotros tirábamos cantos desde la general, desde la popular nuestra. Y con el tiempo hubieron también, bueno, siguen viendo vetos a veces, vetar a la barra, porque somos en sí la Ultrasur desde sus principios nunca tuvimos algún acuerdo con jugadores o con cuerpo técnico ni con directivos, ya que nosotros siempre nos hemos movilizado por nuestros medios, por nuestros fondos, y entonces siempre hubo ese altercado. Una de ellas es en este estadio, 2004, cuando invadimos en un partido contra San Marcos, porque venía mal un técnico con los resultados y tuvimos que protestar así. De igual manera, en el 2010 nos metimos en San Miguel Petapa porque era mucho los malos resultados en contra de un cuerpo técnico que, gracias a Dios, después salió de esas protestas. 1999 viajamos a Honduras, Tegucigalpa, en el cual tenemos el primer contacto con la gente de Olimpia, de Ultrafiel, con el cual durante el tiempo fue creciendo bastante. De ahí viajamos 2001, vamos a una cuadrangular, en el cual nos fue mal, pero igual estuvimos alentando, recordando el 11 de septiembre, por el cual la Ultrasur no pudo entrar bombo al Ricardo Saprissa, porque estaba prohibido entrar instrumentos por lo que había pasado en Estados Unidos. De igual manera, 2001 es donde tenemos el primer contacto con la gente de la Ultramorada, por el cual hasta el día de hoy sigue. Hemos hecho historia a nivel centroamericano, ha sido la envidia a nivel centroamericano, en el cual las tres barras nos hemos ayudado de mutuo acuerdo cuando una barra viaja al país de los hermanos, y la convivencia ha sido muy grande, que hasta el día de hoy se sigue. Dando a envidia a los demás equipos, haciendo que los de segundo y tercer puesto se busquen entre ellos. Y hay personas que convivimos no solo del fútbol, sino ya como familias, que hay personas que alguien se casa o tiene un bautizo y uno viaja a otro país a convivir con familias, siempre identificado de Club Comunicaciones. Llevar la batuta en la gran familia Ultrasur es grande, extensa, y en sus momentos salir muchos buses, la responsabilidad es grande, ya que como salimos queremos regresar, ya que somos una gran familia y conlleva mucha responsabilidad adentro de la unión que hay, y uno deja mucho también la familia. En mi familia hay muchas fotos donde hay bautizos y casamientos en el cual yo no aparezco porque yo estoy en un estadio en San Marcos o estoy en Izabal. Nunca pude estar en esos momentos por ir detrás del club. Conlleva dejar a la familia real, por otra familia que uno conlleva, que es la Ultrasur. Y la responsabilidad es de que cada integrante regrese a casa feliz y contento. Los viajes son cansados, aparte que cuando en su momento viajábamos, las entradas las ponían a doble. Nos tocó muchas veces hablar con presidentes de clubes para tratar de que nos ayudaran, no regalarnos, sino nos ayudaran en el sentido de darnos un poco más de acceso en las entradas, ya que, pongo un ejemplo, viajar 6 horas para San Marcos, más comida y hospedaje, cuando son propios fondos, no nos alcanzaba para mucho, y a veces, como les comento, las entradas siempre las duplicaban, pero siempre no dejábamos a nadie afuera. Siempre la hermandad existió entre nosotros, y si uno tenía 2 tortillas,
o una, se cortaba a la mitad para que todos tuviéramos ahí que comer. Nunca se dejó a nadie. A veces tuvimos personas presas y nunca los dejamos. Me recuerdo yo bien en el 2003 en San Marcos, anduvieron 5 personas presas por problemas en el pueblo, por el cual salimos hasta las 2 de la mañana de San Marcos un día lunes. Pero siempre no dejamos o tratamos de no dejar a nadie cuando pasa algo así. Como siempre decimos, ir todos y regresar todos a casa. Momentos complicados, 2006 con el técnico Brindisi. Comunicaciones nunca había bajado del 4º lugar en la tabla y sí nos fue mal en ese torneo, teniendo un equipo centroamericano donde no había identidad de los jugadores, más solo era los sueldos que tenían. Creo que desde ahí comenzó la debacle de Roberto Arzú, por el cual hoy ya no es dueño del club. Y en su momento sí hubieron muchas protestas que llevó a la directiva a no dejarnos entrar alrededor de 5 o 6 partidos. En ese tiempo estaba el gran licenciado Carlos Vélez, gerente general de ese tiempo del Club Comunicaciones, en el cual nos quiso mucho y nos ayudó mucho para nosotros alentar a Comunicaciones, en el cual mi persona y varios antiguos de la barra estamos agradecidos con él. Y sí fueron momentos muy, muy duros que supimos llevar, al cual pues, lastimosamente todo orilló desde ese tiempo a que Comunicaciones cambiara de dueño. La logística de nuestro tiempo fue el trapo del Ultrasur hecho por las manos de Capo Villanueva. Un trapo emblemático fue Infierno Blanco y de ahí toda la logística era hecha por nosotros. Nos juntábamos los sábados, ya sea después de un partido o antes, y empezábamos a hacer los diseños. Es más, en su tiempo sacaron letras de grupos de rock y habían pues varios trapos que tenían emblemas y demás de los mismos grupos de rock, y fue creciendo más. En su momento, de igual manera, cuando ingresan las peñas, ya se extiende a trapos con nombres de peñas. Y siempre tuvo la logística de extinguidores. Comenzamos con 10 y en su momento llegamos a tirar casi 70 extinguidores en el Mateo Flores, que ahora se llama Guamucho. En la búsqueda de siempre ser pioneros, ir siempre al frente, la Ultrasur fue la primera en hacer los primeros banderazos, allá por el 2006. Muchos dirán, nosotros iniciamos, pero no. Comunicaciones siempre, cuando jugaba un clásico, se iba a un hotel a la zona 10, por el cual nosotros llegábamos ahí alrededor de, en ese tiempo, de 20, 30 personas a alentar afuera, y es donde empiezan los banderazos que hoy por hoy son muy conocidos, donde los muchachos han hecho una fiesta grande al club. Y de igual manera las caminatas las iniciamos allá por el 2004. Empezamos a juntarnos allá en el Parque Colón, rumbo al Mateo Flores, donde manejábamos logísticas, en el cual sacábamos los trapos, pero adelante de la barra iban 5 o 6 motos, siempre resguardando todo lo que pasaba alrededor nuestro. Y cuando llegábamos al Mateo Flores, que en ese tiempo se llamaba Mateo Flores, la seguridad no lo esperaba. Siempre ingresaban los bombos, siempre ingresaban los extintores, y siempre la otra directiva del equipo de enfrente en los clásicos nos mandaba a la policía. Entonces siempre resguardamos, nunca nos quitaron algún instrumento o el bombo, que siempre fue el corazón o ha sido el corazón de la barra, en el cual pioneros como siempre la Ultrasur. Es un amor verdadero y es por vos. Algo sos mi pasión, este sentimiento que llevo en el corazón. Es porque soy ultra del alma, de la cuna al cajón. Este sentimiento es Aquí en este parque fue en donde todo empezó, el parque de la zona 14. Fueron nuestras primeras reuniones como peña. Comando 1014 se reunía aquí. Obviamente el parque no estaba como está en este momento, hubieron cambios, pero aquí empezó la historia. Aquí empezaron las peñas en Guatemala. la Ultrasur es mi religión.
Aquí se reunían los muchachos que ahora tienen hijos, en aquel momento eran adolescentes. Éramos muy jóvenes cuando nosotros nos reuníamos acá. No nos íbamos a imaginar que en algún momento nosotros íbamos a tener hijos, familia, etcétera. Pero yo cuando recuerdo, es bien agradable, pues regresar y recordarme de cómo fueron los inicios con la peña. Comando 1014 es mi familia. Yo recuerdo cuando empezamos en un septiembre, por tema de frío, en octubre, noviembre, nosotros empezamos a tener las reuniones en mi casa, pero el movimiento creció, empezamos a crecer y nos tuvimos que ir a otro lugar. Nos fuimos a un lugar en el cual, pues ya era un lugar público acá, es un lugar muy conocido y empezó a llegar más gente. Y cuando nos dimos cuenta, nosotros en una reunión, 40, 50 personas y la peña empezó a crecer. Y fue donde el movimiento, llegó como yo pensé pensé que iban a pasar más años para llegar como llegamos en ese momento. Nosotros elaboramos el primer trapo, fue un 13 de septiembre. 14 de septiembre del 2003 se funda Comando 1014 oficialmente, ya para nosotros oficiales haber caído a la cancha con trapo. Nosotros lo elaboramos un 13 de septiembre. Me recuerdo que amanecimos haciendo ese trapo. Nosotros en ese momento salimos yo tenía un pick-up. Salimos en un pick-up ese día porque pues, ahí cabíamos todos. Éramos 15 los que íbamos, ahí cabíamos. Pero como el movimiento empezó a crecer, entonces ya luego nos tocó que prestar un bus. Nos tocaba que prestar bus para poder llegar, porque es que ya viajábamos hacia la Pedrera. En aquel entonces no bajábamos de 50. Entonces el pick-up obviamente se hizo bastante corto. Y así fue como fueron las primeras salidas de Comando 1014. El tema de las peñas en Ultrasur inició en el 2001. En el 2001 no se formó la primera peña. Fue en el 2003 que se formó la primera peña en Guatemala. Todo empezó porque había necesidad de un crecimiento y de un crecimiento sólido. Es un tema que yo he platicado mucho con gente de la barra, y es de que nosotros tenemos que adoptar la cultura barrista para poder entender el barrismo. En el 2001 yo ingresaba a una plataforma que se llamaba Planeta Chat. En el Planeta Chat nosotros nos topábamos con gente de todos los países, pero yo buscaba gente de Sudamérica, buscaba tener pláticas con gente que estuviera activo en las barras de Sudamérica para poder entender mejor cómo se manejaban las barras del lado de Sudamérica. Y fue donde pues entendimos cómo podían funcionar las peñas, cómo funcionaba, mejor dicho, y cómo podían funcionar en Guatemala. Empezamos con el proyecto en el 2002. Elaboramos unas diapositivas, nos juntábamos en un bar, nos reuníamos en un bar de la zona 1 con la gente para poderles explicar cómo iba a funcionar el proyecto acá con Ultrasur. En ese momento hubo gente que creía en el proyecto y gente que no creía en el proyecto. Al final, pues en el 2003 se fundó la primer peña, Comando 1014. Se fundó el 14 de septiembre del 2003. Un dato muy importante es de que es la primer peña en Guatemala, no solo de un club, es la primer peña a nivel nacional. O sea, en ese tiempo no existían las peñas de Europa o las filiales de Sudamérica, no existía nada de eso. Somos la primer peña. Orgullosamente, Ultrasur de Comunicaciones tuvo la primera peña en Guatemala. Luego, hay una persona quien recordamos con mucho aprecio, con mucho respeto y aprecio, y digo recordamos porque él ya no está con nosotros, y me refiero a Rodrigo Palermo. Fue una persona que solo basó una tarde de cancha para explicarle cómo funcionaban las peñas, y a mí no se me olvida su gesto, cuando él me dijo: yo creo en las peñas y yo voy a formar mi peña. Y nació Fieles, luego vino Chiflados, y bueno, pues etcétera. Ahora pues
somos bastantes peñas en Guatemala. Me siento muy orgulloso del trabajo de la gente porque tenemos peña en Los Ángeles y mis respetos para esa banda, para la banda de Los Ángeles, mis respetos. Tremendo trabajo el que hacen los muchachos de aquel lado. Ellos hacen el esfuerzo de estar, y mis respetos para ellos también. Cuando me tocó estar al frente de la barra, yo siempre lo he dicho, para mí fue un privilegio, fue un honor haber estado al frente de la barra durante esos años. Pues veníamos de una interna bastante fuerte, en el cual pues sí había cierto desorden dentro de la barra, y pues los líderes me dieron la oportunidad, los líderes pues me eligieron para que pudiera estar al frente de la barra. Yo no estaba viviendo en Guatemala, recién acababa de venir, tenía ya unos meses de estar ya directamente en Guatemala, o sea, no vivía en Guatemala, pero venía seguido. Pues los líderes decidieron que yo estuviera al frente de la barra. Fue una experiencia bastante bonita, estar al frente de la gente que uno aprecia mucho. Para mí la barra es muy importante y la gente también. Cada integrante de la barra vale bastante para mí. Pues de esta forma fue como empezamos a estar al frente de la barra en el 2014. Un tema muy importante en mi etapa de líder fue que hubo gente con mucha iniciativa, gente con muchas ganas de trabajar, y que pues las ganas de estas personas llevaron a cumplir un sueño de Ultrasur, que era tener el telón más grande de Guatemala. En conjunto con los muchachos se logró concluir el proyecto. Tenemos un telón que cubre toda la general. Es el sueño que tenían todas las peñas, que teníamos todos los integrantes de la Ultrasur. Fue un sueño que se hizo realidad. Algo muy importante es de que nosotros no recibimos un solo centavo de algún patrocinador. Todo fue esfuerzo de la barra. También, o sea, el telón no solo es en lo económico, que fue esfuerzo de la barra, sino que también el pintarlo, el elaborarlo, es esfuerzo de la barra, que ese es un plus para el telón también. Nosotros tenemos la bendición de tener un artista dentro de la barra, que él es el que se encarga de hacer los trazos y los proyectos grandes que tenemos, de los trapos grandes, él es el que se encarga de trazarlos y la gente se encarga de pintarlos. Yo creo que esto que la gente los elabore y que no se mandan a hacer, esto es un plus, y de veras, muchachos, siéntanse orgullosos, sintámonos orgullosos de ese excelente trabajo que se hace con nuestros trapos grandes y con el telón o con los telones. Dentro de los logros también podemos mencionar el viaje a Trinidad y Tobago. Fuimos la primer barra de CONCACAF que llegamos como tal. Llegar a una isla no es nada económico. Y también, regreso a lo que mencionaba, no nos patrocina nadie. Eso, cada ultra es el que se encarga de patrocinar su viaje cuando nosotros salimos. Y esta vez no fue la excepción. Y fue lindo porque ver el esfuerzo de la gente para poder estar, gente que le tocó que vender, una persona que vendió su moto, personas que vendieron play, gente que, bueno, está financiamiento es entre tanto para poder estar al lado de nuestra amada institución. Fue lindo ese viaje a Trinidad y Tobago. Dentro de los logros también cabe mencionar las invasiones, porque fue cuando empezaron las invasiones de visitas acá en el campeonato local. Una de las invasiones, bueno, fueron varias, pero una de las que me queda, la tengo bien presente, es la invasión a Guastatoya. Viajaron, o sea, fueron 12 buses, pero 12 buses llenos de ultras. Fue una invasión linda, una experiencia muy bonita. Yo la tengo muy presente y son de las cosas con las que uno puede tener esa satisfacción. Que si en algún momento uno no está activo dentro de la barra,
son de las cosas que te quedan en la mente y en el corazón. Algo muy importante dentro del liderato que se tuvo es el tema del Hexa. Es que el hexacampeonato es algo que no sabemos si se va a volver a vivir o cuánto tiempo va a pasar para volverse a vivir. Y nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo como barra. Ultrasur estuvo en todos los juegos, en todos. No hubo un partido que haya faltado. Se estuvieron en todas las visitas, obviamente de local. Esa celebración del hexacampeonato, chica, eso fue mágico. Fue una celebración que amanecimos con la barra celebrando. No, hombre, el hexacampeonato como barra se vivió de una manera fenomenal. Cuando estás al frente de la barra es una responsabilidad bastante grande porque te limitas a mucho. Los ojos de todas las personas están encima de uno. Sacrificas familia. Te toca, cada vez que hay juego, te toca que estar 5 horas antes activado por lo menos. Y termina el partido y seguís activado porque hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer. Con el tema de la familia, muchas veces no podés estar en fechas importantes. Pues voy a hablar muy en mi caso. No aparezco en muchas fotos familiares, en bodas, graduaciones, cumpleaños, etcétera, porque pues tenía compromisos para poder estar con los muchachos. Entonces sí te toca que sacrificar sobre todo la familia, pero con esto no estoy diciendo que esto no es bueno. O sea, al final te queda una bonita experiencia y es una etapa de tu vida que sacrificas pero la disfrutas. En el mundo del barrismo es muy común encontrarse con excesos. Con esto no estoy diciendo que sea normal o mucho menos motivarlo. Yo siempre le he dicho a la gente de que a los muchachos, a los que vienen, que tengan mucho cuidado con el tema de los excesos. Otra cosa muy importante es de que yo les he mencionado también a la gente de que no dejen de estudiar, que se sigan preparando. El ser barrista pues no te impide prepararte. En un podcast que tuve la oportunidad el otro día, tocaba precisamente este tema del prepararse y seguir estudiando. Y yo miraba que una persona decía, hay que prepararse porque podemos tener un mejor ingreso porque la vida del barrista no es económica, porque tenés que viajar con CACAF, entre otras cosas, quieres comprar tus prendas, entonces tenés que estar preparado. Entonces, por favor, muchachos y muchachas, no dejen de estudiar. Los momentos más difíciles de la barra, sin duda alguna, han sido cuando toca que despedir a hermanos de cancha, hermanos que ya no están con nosotros, que luego queda ese vacío en la grada. Yo creo que eso es lo más difícil de estar al frente. Poder dar esas palabras cuando alguien ya no está con nosotros. Sigamos alentando a nuestra amada institución. Comunicaciones es lo más grande que hay en Guatemala. Comunicaciones es lo más lindo. Yo motivo a todos los ultras a que sigamos alentando con pasión como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Ultrasur es la única barra en Guatemala. Ultrasur alienta Comunicaciones incondicionalmente. Comunicaciones es lo más grande. Aguante Comunicaciones y aguante la Ultrasur. Y es por vos. Este sentimiento que llevo en el corazón es porque soy ultra del alma, de la cuna al cajón. Este sentimiento es porque soy de esta barra brava. Comunicaciones es lo más grande, es una pasión desbordante y por la cual yo llegué a conocer una gran familia que es la Ultrasur. No me arrepiento de nada, he gozado, he llorado, he sufrido. Y la Ultrasur ha sido algo maravilloso que ha pasado en mi vida, en el cual
me ha hecho seguir a Comunicaciones con una gran familia que a la fecha sigue siendo familia. Seguimos viéndonos en los estadios, saludándonos y viajando detrás de este gran club que es Comunicaciones. Y me ha enseñado mucho, la Ultrasur me ha dado bastante, no me quitó nada, más bien me ha dado mucho conocimiento a nivel personal y emocional. Y estoy muy agradecido, y hasta el día de hoy para mí sigue siendo una gran familia y sin palabras a la hora de ver a la Ultrasur en sus salidas, trapos y bienvenidas que le dan al club, y escuchar esos cantos que ahora hoy por hoy todo el estadio lo canta. Se logró algo que nosotros desde los comienzos lo queríamos, desde cuando éramos 10 personas en la grada. Siempre nuestro sueño fue de que Comunicaciones escuchara ese canto, ese latir de la grada, y hoy por hoy se está logrando, se ha logrado, mejor dicho, y los muchachos llevan bien la barra, y saludarlos y decirles que sigan adelante y que ese escudo hay que amarlo, ese escudo no se mancha y somos una familia, todos unidos, somos uno solo y todo por Comunicaciones. Aguante el Albo. En esta barra brava, la más grande de Guatemala. La Ultrasur es mi religión. Dale Poder Ultrasur. al día de hoy ver a los muchachos de la Ultrasur llevarla a donde la han llevado, para mí, que la vi crecer de la nada, es un sentimiento especial, es un orgullo, es una alegría enorme, inmensa, que me quedará hasta mis últimos días. Agradecerle a nuestros líderes, agradecerle a cada uno de los ultras que conforman la Ultrasur, a cada una de las peñas que ahora conforman Ultrasur, porque en su momento nosotros no tuvimos peñas, en su momento solo éramos 13 personas que se juntaban en el estadio y alentaban. Pero ahora ver cómo se encuentra la Ultrasur es una alegría plena, una alegría inmensa. Y muchachos, muchas gracias, de verdad, porque me siguen demostrando cariño, me siguen demostrando respeto, y de verdad eso lo guardo en el corazón y siempre se los he agradecido, de verdad. Muchísimas gracias por ser tan especiales, y por favor, nunca se olviden de alentar al Albo. No, el Albo no merece a gente que venga solo a ver, a gente que solo venga a estar parado sin hacer nada. Si yo te digo, vos perteneces a la Ultrasur, vos tenés que venir a romper la voz acá, ¿sí? Como lo hicimos desde el principio, porque no nos sirve de nada que vos te creas líder y solo estés pajareando aquí atrás, ¿sí? Si vos sos líder, vos tenés que dar el ejemplo para romperte la voz allá abajo, ¿sí? Como una vez nosotros lo hicimos, vos lo tenés que hacer también. Así que muchísimas gracias, de verdad, los quiero mucho, y hasta el día que Dios me conceda vida, los quiero un montón. Gracias, los amo. En Guatemala existe una barra, la barra que sigue al crema, en las buenas y en las malas, la barra siempre lo alienta, la única barra brava del país, la única con este aguante, la barra que siempre sigue al crema.